Simultáneamente vamos a hablar de esta reunión, pero también de otra, que son los diputados de la Unión Cívica Radical. Ustedes saben que se quebró, como adelantábamos ayer, como contamos con Laura Serra y con Gabriel Siblat, se quebró el bloque de la Unión Cívica Radical. También es un tema súper importante. Hoy desde las 9 de la mañana estaban conectados, Gaby. Tenemos que seguir estas conversaciones también. Y sobre todo porque se espera con expectativa la formalización de la ruptura del bloque. Ayer se anunció mediáticamente, pero para romper el bloque tienen que llevar un texto, una carta a mesa de entradas, anunciándole al presidente de la Cámara de Diputados que se rompe ese bloque y quiénes son los integrantes de ese bloque. Y un detalle que para algunos es menor, pero no es menor en la definición, es el nombre. Todavía no tiene nombre el bloque nuevo y te cuento un detalle, una infidencia que me contaban ayer anoche de por qué no lo definían todavía. Porque están viendo si utilizan la palabra radical o no. ¿Se puede? ¿Está permitido? Se puede. De hecho, existía, por ejemplo, Evolución Radical, sí, cuando existía Unión Cívica Radical. Sí. Podría llamarse Identidad Radical, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que dicen algunos? El objetivo de este sector no es quedarse solo con UCR, sino empezar a articular con otros bloques, con el bloque de Pichetto y demás. Entonces dicen, quizás nos conviene no llamarnos radical y poder ampliar este espacio de centro que están pensando algunos construir. A ver, estamos siguiendo estos dos temas porque son muy importantes, son temas políticos importantes y por eso tenemos la suerte de tenerlo a Jorge Liotti en la redacción de La Nación para analizar todo lo que está pasando ahora en estos momentos. Decimos que hay un reseteo de los partidos, hay acercamientos políticos del gobierno a los gobernadores, a los diputados, a los senadores. Está todo un poco mezclado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. Exactamente como vos decís, el tablero político se mueve todo el tiempo después de la ruptura, el masazo que fue el triunfo de Milei el año pasado, quedó fracturado y no se terminó de reconfigurar, no tiene nueva forma todavía. No. Y entonces, si haces un paneo general por todas las fuerzas políticas, vas a ver que están viviendo momentos de mucha convulsión. Vos mencionabas recién la ruptura del radicalismo, mencionabas la reunión del PRO en esa alianza, digamos, implícita, pero que tiene, digamos, muchos matices con el gobierno, con la Libertad Avanza. Anoche la escena de la tensión entre Cristina Kirchner y Kicillof como exhibición de las diferencias dentro del peronismo, es decir, todas las fuerzas están atravesadas por tensiones muy fuertes en un largo proceso de redefinición que yo creo que va a continuar muy indefinido hasta el año que viene, cuando se vean forzados y obligados a, de algún modo, a ordenar la oferta electoral para trabajar las listas y allí veremos quiénes quedan de cada lado. Este escenario fluido, incierto, volátil, yo creo que lo vamos a seguir viendo por un tiempo más. No parece claro, no parece haber tantas definiciones a la vista. Yo le voy a pedir para compartir con Jorge, uno de los diputados más enojados, que creo que es el diputado Carvajal, que está realmente enojado con los radicales que se acercan al gobierno. Algo que recordábamos ayer ya pasó en otros momentos del país. Yo no recordaba, Jorge, la dimensión con la que había pasado en el gobierno de Néstor Kirchner, pero esto ya pasó. Y los diputados, hay una serie de diputados radicales muy enojados. A ver si podemos ver el tuit de Fernando Carvajal, que está enojadísimo, digo, y representa a muchos otros. Quieren ser oposición, una oposición, digamos, no tan colaboracionista, es la palabra que usan algunos con el gobierno, ¿no? Todos con la peluca puesta, dijo, sobreactuando oficialismo. La oposición responsable, daremos el debate del presupuesto nacional en la Cámara para defender a la universidad, a las provincias, municipios y a los jubilados. Un poco decía Gaby ayer, ¿no? Los radicales peluca les dicen, pero fuera del chiste hay un enojo importante, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con esta situación en la que quedó. En este caso la UCR, insisto, son todos los partidos, pero si querés nos ponemos la lupa sobre el radicalismo. Ahí venía habiendo tensiones muy nítidas
entre un sector que recordarás fueron los 5 que en algún momento fueron a cenar con Milei, que directamente estaban del lado de los libertarios, que estaban de algún modo acercándose y que tenían la idea de confluir electoralmente el año próximo. Esto tensó el ala más dura, encabezada allí en diputados por Carvajal, por Facundo Manes, en el Senado por Martín Lustó, que están en la idea de que el radicalismo tiene que ser una oposición diferenciada del gobierno. Y en todo caso habrá que ver si eso tiene un cauce de convergencia con otros que están pensando lo mismo, digamos, con retazos del peronismo que han quedado sueltos. Allí están los peronistas cordobeses tratando de unificar un poco algunas posiciones. A ver si podemos compartir, mientras vos nos decís todo esto que es súper importante, cómo queda hasta ahora el bloque radical, digamos, cómo se divide. Hay una placa que quiero compartir con vos y con toda la gente que nos está mirando porque va a haber que entenderlo, ¿no? Esta sería la Unión Cívica Radical Oficial. Dice Jorge, está todo en movimiento, todos los partidos. Empezamos por ahí están viendo cuál es la oficial. Sí. La llaman oficial porque es la que colabora con el gobierno. No, oficial porque es la UCR oficial, la que es el bloque oficial. Pero no son los enojados. No son los enojados, pero es, digamos, donde queda la mayoría de la que estaba. Del otro son los que se fueron. Son menos, digamos. Además, es cierto. El presidente es de Loredo, son 21 diputados, si volvemos a la anterior. Para destacar algunos nombres, Banfi. Martín Tetaz es un nombre que lo puse en la placa para destacar porque Martín Tetaz estaba siempre alineado con Jacobiti, Lustó, entró incluso a la política por ellos y se quedó. Muchos dicen, bueno, puede ser de los que termine pasando en algún momento, esto es volátil y no va a quedar 100% así, pero es un nombre a seguir. Y Campero como uno de los referentes de los 5 que los primeros de llamados radicales peluca, que son los que se fueron. Ya son 6, creo, ¿eh? Algunos dicen 6, otros dicen 7. Y tienen el apoyo nacional de gobernadores como Cornejo y otros referentes también nacionales. Y la otra, Unión Cívica Radical, que no sabemos si va a llevar o no el nombre, como bien dice Jorge, ahí está descripto. Acá están los nombres más importantes, más o menos la mitad de la gente hasta ahora, son 12 diputados. Ahí se ve claramente algunos de los más conocidos. Quería mostrarte esto para tratar de entender cómo está, pero te tomo, Jorge, lo que estás diciendo. Está todo en movimiento, dijo Gaby recién. Tetaz no sabemos todavía, se supone que se queda. Bueno, porque hay matices, ¿no? Vos tenías hasta ahora, te diría, como 3 posturas. Esos 5 que estaban muy cercanos a los libertarios, el grupo de resistencia, digamos que estaban Carvajal, Manes y otros, y un grupo intermedio en los cuales estaba Tetaz, Rodrigo Loredo, que estaba tratando de hacer equilibrio. Ahora directamente se partió en 2, y esto yo creo que, por un lado, descomprime la tensión interna porque cada reunión de bloque las últimas semanas eran realmente muy tensas, muy complejas, porque las posturas eran muy contrapuestas. Esta idea de que en algún momento, acordate que iban a expulsar o habían pedido expulsar a los aliados del gobierno, a estos 5, que ahora podrían ser más, pero en principio los 5 los querían sacar del bloque. Ahí de Loredo se resistió y al final termina saliendo el ala dura. Entonces, ahora lo que vas a tener es una división un poco más clara. Hay 12 que van a estar en contra del gobierno. Estos 21 van a estar mucho más cerca, pero también ahí hay matices, unos que están directamente, prácticamente pintados de violeta, y otros que te dicen, bueno, mantengamos algunas diferencias, por ejemplo, como ocurrió con el debate respecto del tema universidades, que es un tema que el radicalismo históricamente, digamos, encarnó y que no estaban de acuerdo allí con el gobierno. Entonces, me parece que esta es la primera fractura formal, pero que refleja lo que ya venía ocurriendo internamente, ¿no? Está muy fea la cosa también en el Partido Justicialista. Le preguntamos a Vilota, que vos viste que entiende mucho, Daniel Vilota vino el martes, si era un poquito por la galería, el enfrentamiento entre Cristina y Kicillof, y nos dijo Vilota, no, hay enojo, hay mucho enojo verdadero allí, y ahí también la cosa está muy caliente sin armarse, ¿no? Bueno, lo estamos viendo, la escena de anoche creo que refleja claramente cuál es el estado de situación. Se juntaron un poco forzadamente en un acto de las abuelas de Plaza de Mayo, Kicillof y Cristina Kirchner,
creo que por la mediación de Estela de Carlotto, que probablemente sea la única que podía lograr que estuvieran en un mismo ámbito, pero bueno, la propia Carlotto esta mañana dijo que había sido muy frío el trato entre ellos, que casi no se hablaron. El reporte de los dos bandos es similar. Acá aparece un poco la idea, bueno, siempre cuando hay este debate en torno del peronismo, ¿se están peleando en serio o en realidad están disputando un poder interno para ver cómo se acomodan? Yo creo que acá hay cuestiones mal resueltas, sin duda. No quiere decir que no se puedan resolver para adelante. Concretamente, Quintel había iniciado un camino prácticamente sin rival en el horizonte para quedarse con la conducción del peronismo, con el aval de Kicillof. Se suponía que eso era gratis. En un momento sale Cristina imprevistamente para este sector a decir, a mí también me interesa, hay un pequeño operativo clamor, y ahí descoloca a todos. Entonces, lo que dicen la gente de Kicillof, y bueno, nunca avisaron que esto ocurriría, pues si no, no hubiésemos ido con Quintela, pero hay resquemores, y recordará la semana pasada una reunión entre ellos que trascendió muy poco entre Kicillof y Cristina, demostrando que hay una tensión real. Y no es la tensión, obviamente, por la presidencia del partido. A Kicillof eso no le interesa. Lo que acá está en discusión es puntualmente quién va a tener el poder de definir las listas el año próximo. Y entonces esa es la discusión. Kicillof, si tiene una aspiración a ser candidato a presidente en el 2027 y siendo gobernador de la provincia, no puede quedar afuera de la mesa. Por eso venía pulseando con Máximo Kirchner. Ahora se agregó Cristina y evidentemente es la primera vez que vemos a Kicillof en esta situación. Hay una referencia que me parece interesante compartirla. Hasta no hace mucho tiempo, Kicillof se autodefinía como cristinista más que como kirchnerista. Es decir, eso daba cuenta de ese vínculo absolutamente próximo que tenía, ideológicamente, políticamente también. Era como el hijo político de Cristina. En consecuencia, ver imágenes como la de anoche sorprenden mucho. No digo que no puedan llegar a un acuerdo, pero ahí se generó una desconfianza que va a ser difícil de reparar. Hay algo importante que quiero hablar con vos, porque estamos viendo esta semana, por estas horas, hace algunos días, mucho revuelo en la oposición, en distintas oposiciones claramente, pero recordá que antes el foco estaba puesto en La Libertad Avanza, ahora el foco del reseteo y de los enfrentamientos está en la oposición y posiblemente el gobierno saque provecho de todo esto, ¿no? No está el foco en las internas, que las hay en el gobierno o que en algún momento estuvieron como, digamos, explicitadas muy abiertamente, como a cielo abierto, sino afuera, y el gobierno lo está aprovechando. Bueno, sin duda, es interesante lo que vos marcás, María Laura. La Libertad Avanza tuvo procesos no tan sangrientos, pero recordarás que hubo desprendimientos en el bloque de diputados, primero con Sago, se fueron escandalosos a veces, ¿eh? Exactamente, y después tuvieron episodio con Arrieta, que fue expulsada, había denunciado al resto del bloque, después tuvo el episodio Paltroni en el Senado, tuvieron fracturas en la legislatura porteña y en la legislatura bonaerense. Bueno, también tuvieron sus desprendimientos y sus crisis internas, producto de una fuerza muy nueva que obviamente no tiene todavía la cohesión decidida. Ahora, mirando hacia adelante, sí está claro que La Libertad Avanza, por estar en el ejercicio del poder, tiene más facilidades para ordenar su propio tablero y en todo caso condicionar al resto. En la oposición eso es más difícil, porque naturalmente que coaligar es más difícil. Los liderazgos nacionales hoy no tienen el mismo peso que en su momento. Pensemos, Cristina en otro momento bastaba un tuit para ordenar a todo el peronismo. Fíjate lo fatigoso que le está resultando solamente pelear por la presidencia del partido. A Macri le pasa lo mismo con el PRO, le cuesta bastante ordenar. Ni hablemos de Lustó con el radicalismo, que ya lo veníamos contando. Entonces, no hay liderazgos nacionales, no hay un ordenamiento frente a eso. Obviamente el verticalismo que impone quien está en el poder, sobre todo con una figura tan potente como la de Milei, de algún modo, más allá de esas escisiones que sufrieron, le permite tener un horizonte un poco más ordenado si uno lo compara con la oposición. Es más, entiendo que hacia el año próximo la única fuerza realmente nacional va a ser La Libertad Avanza. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa la única fuerza realmente nacional va a ser La Libertad Avanza?
que es la única que va a tener una representación orgánica ordenada desde la Casa Rosada. El resto de las fuerzas se van a provincializar. Va a haber muchos peronismos. Sí. Cristina se dedicará al peronismo de la provincia, pero Insfrán va a hacer lo propio en Formosa y Melella hará lo que le corresponda en Tierra del Fuego. Correcto. Y va a haber varios pros también. Varios es decir, varios radicalismos lo acabamos de ver, está en movimiento, varios peronismos también, está claro, hay un peronismo de Schiaretti, ponele, hay un montón de peronismos, de Pichetto, el de Cristina. Ahora, ¿por qué el PRO? ¿Cómo se dividiría el PRO? No te hablo de una división tipo fractura, sino me refiero a la autonomía que tienen los gobernadores frente al que en este caso es el presidente del partido, que es Mauricio Macri. Mauricio Macri va a ser absolutamente decisivo en la estrategia en la ciudad seguro y probablemente pueda tener una incidencia en provincia de Buenos Aires, pero es difícil imaginar que, por ejemplo, los gobernadores que están allí, sacando a Jorge Macri, armen las listas preguntándole a Mauricio Macri si le gusta o no le gusta. Ya no decís. Yo creo que van a ir armando territorialmente de acuerdo a lo que les convenga y vamos a ver alianzas muy heterogéneas. Vamos a ver provincias donde van a estar aliados, por ejemplo, con los libertarios y va a haber provincias donde probablemente haya competencia. Vamos a una elección que probablemente sea muy fragmentada, muy provincial y que sobre eso se va a montar el efecto de la boleta única que lo va a acentuar mucho más. Puertas adentro de cada provincia también ruptura se puede esperar. Es decir, radicalismo yendo dividido en Córdoba, por ejemplo, que vayan divididos. Todos. El peronismo en Tucumán, uno puede pensar Jaldo y Mansur difícilmente puedan ir juntos. En cada lugar, cada uno va a intentar sacar de otro lugar, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, Gabriel, o sea, hacia adentro de la estructura local. Por eso va a ser una elección difícil de explicar, o sea, va a ser fácil explicar si ganó o perdió Milei, ¿no? Ese yo te diría que sería el resultado sencillo. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo le fue al resto? Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado.